Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias en esta hermosa mañana por su amor y por su misericordia, su bondad. Gloria sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. En este día, aquí en Estados Unidos, se celebra el Día de las Madres. A ese ser tan preciado, tan querido, que el Señor nos ha dado. Algunos pueden festejar o celebrar junto a su madre y otros le toca solamente recordarla. Y lastimosamente muchas veces con un pesar de que trataron tan mal o tuvieron una relación tan distante con su madre. A los que tienen la dicha, la felicidad de tener a su madre, pues si tienen una relación distante con ella, les sugiero que se ponga cuenta por lo que la misma palabra de Dios dice. Hay un solo mandamiento con promesa y es para aquellos que honran a sus padres. Pues felicitamos a todas las madres en este día por este reconocimiento que se ha hecho aquí en Estados Unidos a ese ser tan preciado. Nuestra hermana Altagracia, nuestra hermana Rosy, nuestra hermana Consuelo, nuestra hermana Lucy, nuestra hermana Peggy, nuestra hermana Juana, nuestra hermana Mercedes, nuestra hermana Alicia Chávez, nuestra hermana Nelly, nuestra hermana Rosita y un sinnúmero de madres que con esfuerzo y valentía se han puesto en la vanguardia para educar, formar de la mejor manera posible a sus hijos. La paz del Señor y la bendición sea para este ser que debe ser un ser amado, querido, mimado, recordado por todo su esfuerzo, toda su valentía. La paz del Señor sea sobre todas las madres en este día. Bien, hermanos, seguimos con nuestro recorrido bíblico y casi llegamos a la culminación para cerrar nuestra exposición del capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Hoy vamos a intentar, si el tiempo nos da, poder explicar y exponer los versos del 19 al 22 de esta epístola. Aparentemente, hermano, como siempre he dicho, hay textos que a nosotros muchas veces no es que carecen de significado, sino que muchas veces no vemos una enseñanza de aspecto espiritual o no vemos en él, por así decirlo, una enseñanza que nos pueda motivar, que nos pueda satisfacer. Porque muchas veces andamos detrás de lo misterioso, de lo pomposo, de traer una revelación que, dicho sea de paso, hermano, la revelación está dada, que es precisamente la palabra de Dios. Nosotros tenemos iluminación sobre esa revelación que ya ha sido dada, porque Dios la ha revelado, se la ha dado al hombre y se ha manifestado en cada una de esta escritura, para que nosotros conozcamos su plan, su propósito, el proyecto de vida futura, lo que nos repara el futuro,
Bendito sea el nombre del Señor. Así que hoy le quiero hablar, hermano, bajo el tema los viejos amigos fieles. Sí, hermano, porque en un mundo de confusión, en un mundo de deslealtad, en un mundo de egoísmo, en un mundo donde la gente está centralizado en sí mismo y ellos quieren ser el epicentro de todo acontecimiento, quieren ser el centro de atención de todo lo que se pueda mover a su alrededor, siguen habiendo viejos amigos fieles. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo empieza en el verso 19 diciendo: saluda a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesíforo. A Erasto se quedó en Corintio y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubolo te saluda, Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia esté con vosotros. Amén. Aparecen aquí, hermano, algunos nombres difíciles de pronunciar, inclusive desconocidos, por así decirlo, porque en este tiempo estos nombres no son muy prácticos. Nosotros vamos más con respecto a los nombres al sentido estético de cómo suenan. Aunque posteriormente, tanto en el imperio, en el concepto judío, como en el concepto griego-romano de ese entonces, también los nombres se ponían, hermano, de acuerdo al significado, de acuerdo a la parentela. Así que el apóstol Pablo, hermano, comienza aquí saludando a Aquila y a Priscila y a la casa. Digo a la casa, como dice el apóstol Pablo, porque algunos exégetas concluyen de que Pablo se refiere aquí a la casa porque ya este hermano que sirvió en el ministerio del apóstol Pablo, Onesíforo, ya había muerto. Pero aquí él saluda a dos personajes sumamente importantes en el ministerio del apóstol Pablo. Y naturalmente extiende la saludación hacia la casa de Onesíforo. Es curioso, hermano, y le voy a decir por qué es curioso. Quizá usted no maneje esta información, pero nosotros sabemos que en la Segunda Guerra Mundial y cuando los judíos fueron desalojados de España y también bajo el emperador Claudio, se decretó un edicto donde los judíos tenían que salir y estaban siendo perseguidos. Ellos optaban por cambiarse los nombres para así ser menos identificables. Aunque era fácil identificar a los judíos, hermano, no solamente por su forma de vestir, sino por su práctica. Porque el judío, hermano, siempre ha sido celoso de guardar su práctica y las enseñanzas que se le habían dado. Es curioso que en la primera carta el apóstol Pablo no se despidió, pero que ahora en esta carta el apóstol Pablo se está despidiendo porque ya él sabía que él estaba para ser sacrificado y que el tiempo de su partida estaba ya a la puerta. Estos versos que nosotros acabamos de leer, cargados de extremado sentimiento, nosotros vemos que no disminuye
pese a la circunstancia y a la presión en la que estaba el apóstol Pablo, no disminuye ni el interés ni la memoria que el apóstol Pablo siempre mostró hacia otro y que mostró en otros tiempos en que su vida probablemente era más favorable. Los acontecimientos de aspecto físico eran mucho más favorables. Pablo no dejó de recordar a sus viejos amigos y compañeros de misión. Y es algo que nosotros, hermanos, debemos tomar en cuenta. Porque nosotros leemos este texto como una simple saludación o un simple despido del apóstol Pablo. Pero lo que Pablo está tratando de transmitir aquí, hermano, es que debemos tener en cuenta aquellos hombres y aquellas mujeres que nos apoyaron en nuestros ministerios. Aquellos maestros que dedicaron su tiempo para formarnos en el ministerio. Aquellos pastores que se desvelaron en oración, en ayuno, en búsqueda, para que nosotros hoy pudiéramos permanecer fieles al Señor. Y es digno de reconocer, hermano, y de recordar, de traer una memoria de aquellos hombres y mujeres que a costa inclusive de su propia vida, a costa de su propia salud, a costa del sacrificio económico, pudieron ser el baluarte de la verdad del Evangelio. Pudieron ser hombres y mujeres que hoy nosotros debemos recordar con un meritorio esfuerzo de dedicación hacia la obra del Señor. Recuerdo hace mucho tiempo que se me invitó a predicar en una iglesia. Y el tema de ese entonces, hermano, que el Señor me dio, fue un mensaje a una generación olvidada. Porque si bien es cierto, hemos olvidado a aquellos hombres y aquellas mujeres que mano a mano nos pudieron forjar, que a costo de su sacrificio, hermano, hoy nosotros podemos decir que hemos permanecido en la fe y hemos guardado la fe por el sacrificio de oración y de entrega que tuvieron esos hombres y esas mujeres. Podemos decir, hermano, que en lugares recónditos de muchísimas nacionalidades hay iglesias fundadas por hombres y mujeres que hoy han sido olvidados por nosotros. Pero el apóstol Pablo, hermano, en el momento más crucial de su vida, frente a la muerte, fue capaz de recordar a aquellos viejos amigos fieles. Porque es digno, hermano, de recordar a hombres y a mujeres que han sido fieles en el Señor y que pese a las circunstancias en las que se han encontrado, lo han dado el todo, por el bienestar de la obra del Señor Jesucristo. Pablo no dejó de recordar a sus viejos amigos y compañeros de misión. Gloria sea el nombre del Señor. Había reconocido a Aquila y a Priscila. El primer encuentro que el apóstol Pablo tiene con esta pareja, hermano, lo tiene en Corintio, durante su segundo viaje misionero. Es interesante que estos judíos, como ya he mencionado, tuvieran nombre latino. El nombre de Priscila, que es la parte extendida del nombre, ya que realmente su nombre era Prisca, que significa antigua, y Aquila, que significa águila. Y por esa razón, hermano, pienso que estos hermanos se cambiaron el nombre en vista de la persecución que se había dado en Roma.
El emperador Claudio, como ya había dicho, en el 9º año de su reinado, había ordenado que todos los judíos fueran desterrados de Roma, mediante un decreto promulgado en el año 49 o al principio del año 50 de nuestra era, después de Cristo. Este destierro de Roma también, hermano, he corroborado por el biógrafo e historiador romano Suetonio. Suetonio escribe, hermano, sobre este decreto. Y es glorioso nosotros poder comparar los hechos bíblicos con los hechos históricos. Es glorioso, hermano. Ellos habían huido de Italia cuando el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma. Cuando usted lee Hechos capítulo 18, verso 2, nos dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, y fue a ello. Es decir, que tanto la historia, hermano, tanto la historia secular como la historia bíblica concuerdan con respecto al decreto que Claudio pronunció sobre la expulsión de los judíos. Y esto, hermano, ese decreto, por eso la Biblia enseña que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su llamado o a su propósito son llamados. Quizás, hermano, el apóstol Pablo no hubiese conocido a esta pareja que hoy se está despidiendo de ella, a no ser por el decreto de Claudio. Entonces ese decreto obligó a los judíos a tener que salir de Roma, pero también, como nos dice la historia, en el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo encuentra a estos judíos y se queda con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. También ellos eran fabricantes y mercaderes de tienda. Pablo se quedó en casa de ellos mientras discutía en la sinagoga todos los días de reposo, particularmente para persuadir a judíos y a griegos, según el verso 4 del verso 18 del libro de los Hechos. Cuando él y sus compañeros salieron de Corintio, se llevó con él a esta pareja devota y lo dejó ministrando en Éfeso, según el verso 18 y verso 19 del libro de los Hechos en el capítulo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose raspado la cabeza en Cesarea, porque Pablo había hecho voto. Y llegó a Éfeso y lo dejó allí. Entrando en la sinagoga, discutía con ellos. Cuando dice, hermano, que el apóstol Pablo discutía y en la sinagoga, se está refiriendo que el ministerio del apóstol Pablo estaba enfocado, en primer lugar, hermano, hacia los judíos. El primer contacto que el apóstol Pablo hacía era con los judíos, dado que él, como rabino, tenía la oportunidad de que cuando llegaba a cualquier ciudad donde hubiese una sinagoga, se le daba el privilegio como rabino de poder hablar. Y entonces él aprovechaba esta oportunidad para poder exponer con claridad que el Mesías, el hombre crucificado hace unos años, era el Mesías del cual la Biblia había prometido que habría venido. Y este Mesías era Jesús. Mientras estaban ellos allí, es decir, en Éfeso, Priscila, el nombre largo de Prisca, y Aquila, se le presentó una hermosa ocasión para ser útil al Señor. Durante un culto en la sinagoga, se sorprendieron
al ver levantarse a un rabino de porte distinguido. Eso está en el verso 24 del capítulo 18 del libro de los Hechos. Dios siempre nos va a dar la oportunidad de que nosotros podamos ser útil dentro del ministerio, dentro de la predicación del evangelio, dentro del enfoque de presentar el evangelio a aquellos hermanos que están perdidos, pero también de presenciar a aquellos que no tienen un conocimiento vasto sobre la verdad del evangelio para poderlo enseñar, pero también poder conocer a otros que tienen una enorme capacidad en el Señor, o que el Señor le ha dado una enorme capacidad para nosotros poder aprender de ellos. En esta ocasión, según el verso 24 del capítulo 18 del libro de los Hechos, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. No pudo conocer a Apolo otras personas que no hayan sido Aquila y Priscila, ya que ellos, en el tiempo que tuvieron con el apóstol Pablo, fueron totalmente iluminados por la verdad del evangelio. Ahora le toca a ellos, hermano, iluminar a este hombre que la Biblia describe como un varón elocuente, como un varón poderoso en las Escrituras, como un varón procedente de Alejandría. Y eso nos dice a nosotros mucho. Elogio, elocuente, aparece solamente aquí en el Segundo Testamento. Elocuente, sacaba gran provecho de la cultura judío-alejandrina en la cual él había sido formado. Por otro lado, tenía una fuerte capacidad retórica, sin duda muy cultivada en la escuela de Alejandría, naturalmente dentro de las sinagogas. No quiere decir, hermano, que estos conocimientos retóricos operaban dentro de la sinagoga, pero si bien es cierto, al él ser procedente de Alejandría, centro cultural de aquel mundo, potencia intelectual de aquel mundo, también se percibe ese olor, hermano, que nos conduce hacia el conocimiento o a los conceptos filosóficos de ese entonces. Retórica, como se define, es el conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir en forma elegante y con corrección, con el fin de deleitar, convencer o persuadir. Eso es lo que la Biblia nos enseña cuando dice que este hombre era un varón elocuente. Tenía un alto conocimiento retórico. Pero también la retórica es la disciplina que estudia las formas y las propiedades del discurso. Poderoso en las Escrituras, cabalmente familiarizado con la ley, los profetas y los escritos, muy hábil en el método de la interpretación judía de la misma. El término poderoso viene del griego dunatus, poderoso, poder. Está familiarizado con dunamis, de donde viene el término español o la definición de dinamita. Lo que quiere decir que este hombre, hermano, en cuanto a su retórica, en cuanto a su conocimiento y en cuanto a la exposición de la palabra de Dios, era una persona poderosa, así como lo describe las Escrituras. Como siempre, la referencia a las Escrituras
del Segundo Testamento en el Primer Testamento, es decir, a lo que nosotros llamamos hoy Nuevo Testamento, cuando hace una referencia a las Escrituras, siempre se está refiriendo, hermano, al contenido de lo que se le llama Antiguo Testamento y a lo que yo prefiero llamar Primer Testamento. Cuando usted va al libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 y 17 nos dice, toda escritura, y cuando Pablo está diciendo esto, hermano, se está refiriendo a la escritura del Primer Testamento, que tiene que ver con la ley, que tiene que ver con los profetas y que tiene que ver con los escritos. Así dividen ellos la Biblia hebrea. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente instruido, capacitado para toda buena obra. Todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios hace, lo ha hecho, hermano, con la mejor intención de que el hombre saque el mayor aprovechamiento. Siempre se refiere al contenido del Primer Testamento, la ley, los profetas y los escritos. Antes y después de estos tiempos, la Septuaginta estaba de moda o era más abundante, ya que es la más antigua de las traducciones del Primer Testamento, del hebreo a una lengua distinta, en este caso al griego helénico, al koine, griego común en que se hablaba en Egipto en aquellos tiempos. En el siglo III al siglo II antes de Cristo es la época estimada en que dichas traducciones se hicieron. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque bien es cierto que usted tener en este tiempo y en aquel entonces todos los manuscritos, papiros o pergaminos de las Escrituras eran bastante costosos. Pero la historia secular nos dice en la carta de Aristea, se presenta una antigua versión de acuerdo con la cual las instrucciones de Ptolomeo II Filadelfo, que reinó desde el año 284 al 246 a.C., monarca griego de Egipto, pidió al sumo sacerdote de Jerusalén que enviara 72 sabios o escribas judíos para traducir por separado la Tanaj, que se divide en tres: Torá, que quiere decir instrucción, enseñanza, doctrina, que es la ley o lo que nosotros llamamos los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Luego el Neviín, que son los profetas, y luego el Ketubín, que son los escritos. En otras palabras, todo el Primer Testamento. Por eso se llama Septuaginta o versión de los 70. Era, hermano, común en ese entonces usted tener una Septuaginta del Antiguo Testamento, del Primer Testamento, como una versión de los 70, como se le llamaba, de las escrituras del Antiguo Testamento, que dicho sea de paso, hermano, era la escritura que Cristo usaba. También era la escritura que el etíope iba leyendo cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate al carro. Y Felipe le preguntó: ¿entiendes tú lo que lees? Era precisamente la Septuaginta o versión de los 70, la que este etíope estaba leyendo. Bendito sea el nombre del Señor. De tal forma, hermano,
que en ese entonces la Biblia o el Antiguo Testamento o Segundo Testamento era bastante abundante en ese mundo helénico. Gloria sea al nombre del Señor. La Biblia, hermano, ha sido un libro desde su principio, aunque lenta en su propagación. Aunque lenta en su propagación, porque ha tenido, hermano, personas con inspiración desde el mismo infierno para querer destruir o coaccionar la libertad de la palabra de Dios. Pero lo maravilloso de todo esto, hermano, que no hay diablo, ni infierno, ni hombre, con todo su propósito y todo el poderío que se proponga detener la obra de Dios, que pueda detenerla. También sabemos que en los tiempos más modernos fue el primer libro en ser imprimido en la imprenta. Aunque con sangre, lágrimas y sacrificio, hermano, Dios ha proveído a todas las naciones, no importa su lengua o su dialecto, de la palabra de Dios para que sean inexcusables delante de Él. Este hombre, fiel conocedor de la palabra de Dios, la erudición, su elocuencia o la elocuencia de Apolo, junto con su poderoso tracto del Primer Testamento, conocedor de lo que el Primer Testamento decía, hacía de él un tremendo orador. El verso 18 del capítulo 18 del libro de los Hechos nos dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y cuando yo le digo, hermano, con gran vehemencia, o cuando la palabra de Dios dice con gran vehemencia, nos está diciendo apasionado, impetuoso, violento, y no violento de agredir, ni física ni verbalmente, sino violento y poderoso en lo que él estaba exponiendo. Ardiente y lleno de pasión, que tenía una fuerza de impetuo sobre el dominio y sobre lo que estaba diciendo. Preste atención, hermano, porque el saludo del apóstol Pablo no es un simple saludo o una simple despedida, sino un reconocimiento a estos viejos amigos fieles, enumerando a Aquila y a Priscila, que fueron precisamente el hombre y la mujer que instruyeron a este hombre que la Biblia describe como poderoso, como elocuente en la palabra de Dios. Públicamente. Cuando dice públicamente aquí en este verso 24, verso 28, no eran conferencias privadas, sino una predicación pública en la sinagoga, mostrando por las Escrituras del Primer Testamento que Jesús, que últimamente había aparecido entre ellos, a quien habían crucificado, era el Cristo, el Mesías prometido, en quien en ningún otro hay salvación, y que para escapar de la ira venidera debían recibirlo a él. Este hombre, hermano, lleno de pasión, lleno de amor por las Escrituras, exponía que ese Jesús era el Cristo. Poderoso en las Escrituras, elocuente, se le hacía fácil expresar con claridad y razonar con arte lo que como judío había aprendido de las Escrituras del Primer Testamento.
Poderoso en las Escrituras quiere decir que no solamente la conocía, sino que lo hacía con poder. Era un hombre inteligente, conocedor y expositor capaz de la verdad de Dios. Será bueno, hermano, considerar estas características como algo que debería manifestarse en todo aquel que predica o enseña la palabra de Dios. La rareza de tales predicadores indica el hecho de que nadie más es denominado así como poderosa en tratar con las Escrituras como se describe a este hombre. La iglesia de hoy en día, hermano, la iglesia contemporánea, está extremadamente desesperada por la necesidad de hombres como Apolo. Hoy, lastimosamente, tenemos muchos motivadores, muchos payasos que intentan entretener al pueblo y muchos pastores que han introducido dentro de la iglesia tantos programas de entretenimiento que parecen las reuniones de los santos, parecen actividades sociales, más que actividades de adoración en servicio de nuestro Dios. La iglesia de hoy está desesperada por la necesidad de verdaderos predicadores que te hablen con elocuencia y con poder la palabra manifestada desde el cielo. Elocuencia o elocuente, hombres estudiados, disciplinados, con una fuerte capacidad retórica, poderoso, familiarizado con el contenido y la aplicación de las Escrituras como fuente de amor y pasión por ella misma. Si usted me preguntara a mí si es fácil predicar un mensaje, predicar un sermón, presentar a Cristo como Salvador, claro, hermano, cualquiera puede presentarle a Cristo como Salvador personal. No cualquiera es un predicador. Apunte la característica de este hombre. Conserve la característica de este hombre que está siendo describido aquí o descrito aquí. No es fácil ser un buen predicador de la verdad del Evangelio. Es fácil, hermano, ser un palabrero. Es fácil ser un versiculero. Es fácil ser una persona que distorsiona la verdad del Evangelio por la falta de conocimiento. Es fácil usted ser una persona sinceramente equivocada sobre lo que le han enseñado, porque usted no ha cuestionado lo que le han enseñado, ni ha comparado realmente con las Escrituras lo que le han enseñado. Ser predicador del Evangelio conlleva una enorme responsabilidad de poder exponer la verdad del texto, no su verdad, la verdad del texto, no su creencia, sino la verdad del texto, haciendo una interpretación correcta de él o haciendo una exégesis correcta del texto, conociendo su trasfondo cultural, a quién le habló, por qué se dijo eso. ¿A quién se lo dijo? ¿Qué implicación tiene esta palabra en este texto? Porque hay palabras que aparecen repetidamente en distintos textos, pero no quieren decir lo mismo o no tienen el significado igual. La iglesia de hoy está desesperada por hombres como Apolo, por hombres como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el evangelista Lucas, Mateo, que fueron hombres conocedores de la verdad del Evangelio.
Sí, bien es cierto, hermano, nadie tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta la tiene Dios. Podemos tener discrepancia en algunos aspectos interpretativos, hermano. Podemos tener discrepancia en algunas aplicaciones de la verdad del Evangelio. Pero aún así me gozo, porque a nosotros nos consta entonces el tener que investigar más profundamente para poder llegar a la claridad de la verdad. Y como decía Charles Spurgeon, en cuanto a lo no fundamental, liberalidad, pero en cuanto a lo fundamental, unidad. Sí es cierto, hermano, no somos conocedores de todo. Las Escrituras es un campo demasiado amplio que podríamos tardar varias vidas en poder conocer su contenido. Y eso es parte de la riqueza del cielo. A pesar de todas estas cualidades que poseía Apolo, Aquila y Priscila tuvieron que tratar con él. Cuando usted lee el verso 26, dice: y comenzaron a hablar y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el reino de Dios. Tan pronto como estos hombres, como este hombre y esta mujer, siervo del Dios Altísimo, instruido por el apóstol Pablo, oyeron a este varón, se dieron cuenta de sus cualidades, pero también se dieron cuenta de su indeficiencia. Tan pronto como lo oyeron, le oyeron predicar, supieron que le faltaba entendimiento o conocimiento sobre la verdad que él estaba exponiendo. Conocimiento sobre la fe, sobre la iglesia, sobre la resurrección, sobre la ascensión, sobre las ordenanzas que Jesús había dado. Porque él demostraba por las Escrituras que ese Cristo que había sido crucificado era el Mesías prometido. Pero de Cristo no sabía absolutamente nada. Pero no enseñaron a Apolo su error delante de los demás para no avergonzarle. Si tú crees saber algo, o si tú crees tener ventaja sobre alguien, utiliza esa ventaja para llevarlo al bien. No utilice tu conocimiento para avergonzarlo. Tráelo a la verdad del Evangelio con amor, en tanto aquel quiera escucharte. Si no quiere escucharte, no pierda tu tiempo. Déjalo de su forma, que cuando Dios quiera o Él quiera renovar su entendimiento por medio de las Escrituras, si es que el tiempo le da, entonces Dios se apiadará de él. Tomando en cuenta la palabra del Señor, no debemos desperdiciar el conocimiento, hermano, en discusiones vanas que no conduzcan a ningún beneficio a la verdad del Evangelio. En otras palabras, no le eche las perlas a los cerdos o a aquel que desprecie la verdad del Evangelio, esté en Cristo o no esté en Él. Este hombre y esta mujer más bien invitaron a Apolo a su casa para entonces ellos exponerle con claridad, ampliarle el panorama de la verdad que ya él conocía, sobre todas las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Te está preparando para ser un ministro? Entonces ten en cuenta esto. No avergonzar a los demás, no utilizar tu conocimiento para avergonzar a otros, ni maltratar a otros, más bien para edificarlo, porque la palabra de Dios nos ha sido dada para exhortar, para reprender,
para formar y para que preparar a los hombres de Dios para que estén prestos para toda buena obra. Así lo expresa el apóstol Pablo. Y como yo suelo decir, hermano, los humildes tienen la facilidad de dejarse enseñar por otros. Ser humilde es dejarse enseñar. Dios echa a un lado a los altivos. Dios echa a un lado a los que creen saberlo todo. O aquellos que le dicen a usted: yo tengo tantos años en el evangelio, ¿qué me piensa enseñar? Oh, hermano, cuán equivocado estás. Puede tener 70, 80, 90 años en el ministerio y aún te falta mucho camino por recorrer dentro de este vasto universo de la palabra de Dios, donde se hace nueva cada mañana. ¿Cuánto nos hace falta conocer la verdad de Dios? Gloria sea el nombre del Señor. Quisiera concluir esta parte, hermano, de este verso 19, con este pensamiento. Los humildes tienen la facilidad de dejarse enseñar por otros. Ser humilde es dejarse enseñar. Hoy, lastimosamente, como la palabra de Dios está llegando a su cumplimiento, donde tenemos infiltrado dentro de nosotros falsificadores de la palabra de Dios, negociantes de la palabra de Dios. Y lastimosamente tenemos un pueblo que, como decía este filósofo griego, Epicteto, estamos siendo arrastrados de la misma forma que estamos siendo bombardeados, hermano, por tantas distracciones que matan o opacan nuestro interés en conocer la verdad del evangelio. Las distracciones matan nuestro progreso, como decía Epicteto, filósofo griego de la escuela estoica, que vivió parte de su vida como esclavo en Roma. Este filósofo murió en el año 135 después de Cristo. Y miren lo que él dice: no serás libre, ni eres dueño de ti mismo. Escuche, hermano, lo que este hombre dijo antes de su muerte en el año 135 de Cristo. Dijo una verdad como un monumento, y que lastimosamente hoy nosotros estamos siendo víctimas de las distracciones. Aquila y Priscila, hermanos, se percibieron de las cualidades de Apolo, pero también se percibieron de la deficiencia de Apolo, porque estaban prestos de lo que Apolo estaba hablando. Fueron testigos visibles y audibles de lo que él estaba hablando. Pero lastimosamente hoy nosotros estamos siendo víctimas de las distracciones, aún dentro de las propias congregaciones, cuando multitud, en vez de estar presto al evangelio, a lo que se está predicando y a lo que se está haciendo, hermano, están conectados en sus teléfonos. Están ciberconectados. Y aún salen de la iglesia o del culto y siguen ciberconectados. No serás libre si no eres dueño de ti mismo. Y a esto, hermano, agrego que la palabra de Dios dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. No serás dueño de ti mismo si alguien o algo
se está apoderando de tu atención o de tu tiempo. Créeme que está viviendo bajo las reglas de algo o de alguien más. No regale tu atención a cualquier cosa que es lo más valioso que tú tienes. Tu atención es lo más valioso que tú tienes. Tu enfoque sobre lo que quieres aprender o ha determinado ser es lo más valioso que tú tienes. Cualquier cosa que te robe la atención de tus proyectos o de tu finalidad, sea como cristiano o como no cristiano, créeme que te está haciendo esclavo. Así que, hermanos y amigos que nos escuchan, no permita que las distracciones te roben lo más valioso que tú tienes. Y en el estudio de la palabra de Dios, lo más valioso que tú tienes es la devoción y la atención que tú le prestes a la palabra de Dios. Por insignificante que te parezca un texto, o porque tú creas que no tiene el contenido que tú andas buscando, no por eso carece de significado. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios nos fue dado como una enseñanza de lo que ocurrió para que nosotros también lo repitamos. Recuerda lo que te he dicho. Este mensaje fue motivado por un saludo o una despedida a los viejos amigos fieles. El domingo que viene, si el Señor lo permite, te estaremos hablando de los versos 20 hasta el 22. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, mi hermano, si quieres escuchar otros mensajes o enseñanza que hemos estado dando, puedes buscar en YouTube Iglesia Cristiana Los de Berea y te va a aparecer una foto de este personaje. Puedes cliquear allí. También puedes cliquear la campanita para que automáticamente te entren las enseñanzas. También puedes buscarlo en el Facebook como Iglesia Cristiana Los de Berea o Tony LDR. Puedes revisar allí los mensajes y predicaciones que estamos llevando a cabo. Recuerda, hermano, que esto lo hacemos con la mejor intención de que la palabra de Dios llegue hasta ti y te pueda cambiar como me ha cambiado a mí. Ha cambiado millones y millones de personas a través de los años. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén.